Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estas enseñanzas que estamos aprendiendo en este día domingo. Hermanos, ahora vamos a tener una enseñanza acerca de la importancia del discernimiento. Vamos a considerar la palabra de Dios ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo número 3, versículo número 7 al 10, con la ayuda del Señor. Vamos a considerar esta parte de la Biblia que dice de la siguiente manera: Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy mozo pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para pedir el respaldo del Señor. Oramos a Dios, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, en el cual tomas todo contentamiento, Padre, aquí estamos pidiéndote que nos ayudes, que nos hables, que nos enseñes a través de tu bendita palabra. Que tu buen espíritu sea en cada uno de nosotros, Señor. También te pido el respaldo para poder transmitir esta enseñanza, esta palabra de bendición, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pues pueden ocupar su lugar, hermanos. Dios les bendiga. Fíjense, hermanos, que hay cosas muy importantes en la vida. Por ejemplo, un trabajador de construcción, de mantenimiento, necesita las herramientas, porque no puede hacer nada si no tiene las herramientas adecuadas. Así como también un ama de casa, para poder guisar, necesita utensilios, necesita, ¿verdad?, todos aquellos artefactos, los electrodomésticos, por ejemplo, para que pueda guisar. Entonces, fíjense que en el reino de Dios también hay cosas muy necesarias e importantes. Precisamente veremos con la ayuda de Dios la importancia del discernimiento. Nosotros hemos leído la palabra de Dios, donde nos muestra acerca de que Dios se le apareció a Salomón en la noche en sueños. Fíjense, hermanos, que es importante notar que hoy el Señor no se aparece en sueños o visiones, porque ahora ya tenemos la santa palabra de Dios. El Señor le pidió le dijo que pidiera lo que Él quisiera. La Biblia nos muestra y nos dice, ¿verdad?, pide lo que quisieres que yo te dé. Esas palabras fueron del Señor. Y amados hermanos, pues nos damos cuenta que Él pues pidió esa sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Pero también le dijo al Señor: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? La Biblia dice que agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Bueno, amados hermanos, vemos que sin duda Dios hace ver que es muy necesario el discernimiento en nuestras vidas. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, según el diccionario, es la acción de discernir. Y discernir, hermanos, es distinguir o diferenciar una cosa de otra. Discernir entre el bien y el mal, como dice la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, cuando hablamos de importancia, es valor, interés o influencia de una cosa. Es decir, que tiene valor
o interés. Amados hermanos, en otras palabras, cuando hablamos, hermanos, del discernimiento, es la habilidad de pensar con discernimiento, es sinónimo más bien a la habilidad de pensar bíblicamente. Es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Bueno, amados hermanos, sabemos que a través de la historia, a través de la Biblia, vemos que muchos hombres usaron del discernimiento. Bueno, pero hoy vamos a ver algo, hermanos, en qué han afectado las falsas doctrinas. Bueno, hay doctrina pura, santa, doctrina de Dios, pero también hay falsas doctrinas. Primeramente, cuando decimos la doctrina, de la doctrina es un conjunto de ideas o creencias que enseñan o se creen como ciertas. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, es decir, la Biblia. Pero, por otro lado, la falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, cualquier enseñanza acerca de Jesús que niegan su nacimiento virginal es una doctrina falsa, pues contradice la clara enseñanza de las Escrituras. Amados hermanos, cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo, la doctrina que niega la deidad de Cristo, el nacimiento virginal, su vida sin pecado, su verdadera muerte o su resurrección física, es falsa doctrina. Por eso, hermanos, es importante el discernimiento espiritual. Fíjense, hermanos, que en la palabra de Dios nos habla que el apóstol San Pablo, ahí en 1 Timoteo 1, 3 y 4, le encargó a Timoteo para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrina diversas, es decir, extraña, ni prestaran atención a fábulas y genealogías sin término. Entonces, vemos que desde aquel tiempo, hermanos, era necesario erradicar, ver a esas personas que no tenían una doctrina, en este caso de Dios, ¿verdad? Una doctrina verdadera. Sabemos nosotros, hermanos, que solamente hay un evangelio. Dijo el apóstol en Gálatas: más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, el evangelio es uno, no hay dos. No se puede distorsionar el evangelio, hermanos. Por eso es muy importante entender, hermanos, que hay que tener discernimiento para poder discriminar, para poder hacer un juicio exacto, y que con la ayuda de Dios nos ayude a nosotros como pueblo de Dios a caminar como el Señor manda. Por otro lado, hermanos, hacemos una pregunta: ¿en qué han afectado las falsas doctrinas? Bueno, les quiero decir que han afectado demasiado, pues muchos han sido engañados. Sabemos que el engañar es una mentira. Sabemos que mentir es pecado
y más cuando se enseña una mentira acerca de Dios. Por eso nosotros debemos estar muy preparados. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo: guardaos y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. O sea que hay que tener cuidado porque ellos se disfrazan, quizás vienen con ropas también blancas, pero de dentro son como lobos rapaces. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros tenga y pida a Dios ese discernimiento espiritual. Además de eso, vemos que el mundo está lleno de doctrinas peligrosas y la Biblia ya lo había advertido desde hace mucho tiempo. El apóstol Pedro decía o dice la Biblia en 2 de Pedro 2, 1 al 3, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Hermanos, muy importante, creo que hoy en día, hermanos, debemos estar muy vigilantes de nuestra vida espiritual. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Fíjense, hermanos, que tuve un testimonio acerca de una persona. Hace algún tiempo, una madre muy triste, llorosa, se acercó a mí diciéndome que su hijo, que era profesionista, había sido engañado por un falso Cristo. Lo había embelesado y de tal manera que se lo llevó a que lo siguiera, pero pues nada de palabra de Dios, nada de doctrina de Cristo. No, era para que le sirviera a él. Ella anduvo busca por todos lados hasta que por fin lo encontró, y lo encontró allá muy lejos del estado donde ella vivía, y resulta de que lo fue a encontrar, pero ese profeta estaba en una hamaca y él estaba soplando, lo estaba meciendo y le estaba echando aire, así como un rey de los antiguos. Esta mujer estaba destrozada porque había sido su hijo engañado. Amados hermanos, vemos que hoy también hay muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles. Por eso, hermanos, es necesario pedirle a Dios que Él nos dé ese discernimiento espiritual. Alabado sea el Señor. Incluso el Señor, nuestro Dios, desde hace mucho tiempo no toma a la ligera, hermanos, este asunto, porque en Deuteronomio 18:20 dice la palabra de Dios: pero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta ley se aplicara en este tiempo? Pero gracias a Dios, hermanos, que estamos viviendo en el tiempo de gracia, que gracias a Dios nos salvó el Señor, y bueno, pues, pero debemos tener mucho cuidado de estas personas. Hay gente que enseña falsas doctrinas, como aquellos que hablan de que Jesús no es Dios, aquellos que creen que no existe el infierno, o aquellos que dicen que hay que judaizar. Tristemente, pues esto se ha ido incrementando
¿verdad? Vemos por el internet, por donde quiera, ¿verdad? A veces dicen, no, si tú te apellidas, tienes un apellido que termina en Z, pues ya eres judío. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de Dios, decía el apóstol a los hermanos, dice a los que querían que judaizaran, en Hechos 15:10 decía, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea que la ley es un yugo, hermanos, que nadie, ni los antiguos han podido llevar. Entonces uno tiene que tener cuidado de todo este tipo de doctrinas que vienen hacia nosotros. Incluso hay teología de la prosperidad. Hoy en día muchos hablan de ser prósperos en su vida financiera, económica, pero no en la vida espiritual. Entonces es necesario, ¿verdad? Como dijo, ¿verdad?, el apóstol, es necesario taparles la boca. También hay apóstoles y profetas. Sabemos, hermanos, que la Biblia dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, sabemos que pues esos ministerios pues han cesado, lo que es el apóstol, el profeta, hermanos, porque dice que la base, hermanos, es Jesucristo, la piedra del ángulo, pero, hermanos, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora nosotros, dice la Biblia, que tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, como cristianos nos toca desenmascarar a los tales, aquellas personas que pues engañan. Nosotros somos atalayas que debemos dar el aviso de estas falsas doctrinas. La Biblia dice en Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que, amados hermanos, somos soldados que debemos contender eficazmente, hermanos, por la fe. Debemos, hermanos, defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. También, por otro lado, hermanos, aparte de que las malas doctrinas o las falsas doctrinas han afectado abundantemente, también han causado división. El apóstol escribió a los hermanos de Corinto, ahí en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. Entonces, el apóstol les decía que deberían ser niños hermanos, no seáis niños, ¿verdad?, en el sentido, es decir, en la manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido, es decir, maduros en la forma de pensar. Entonces, el apóstol Pablo estaba lidiando con los hermanos de Corinto, una iglesia pues compuesta por personas inmaduras, lo cual les llevó a la división, donde uno decía que era de Pablo, otro de Cefas. Incluso hubo inmoralidad entre ellos, hubo personas que tomaron la cena del Señor indignamente, lo cual causó en algunos que enfermaran y otros murieran. Entonces, hermanos, las falsas doctrinas han causado división en el cuerpo de Cristo.
Fíjense también, hermanos, que a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, fíjense que en ese tiempo proliferaron muchas sectas por causa de falta de discernimiento. Bueno, entonces, hermanos, actualmente también se siguen dividiendo y, hermanos, pero también muchos de ellos han sido desenmascarados, muchos que malos, perversos, ¿verdad? La Biblia dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, hermanos, por eso es que nuestro movimiento pues ha sido muy sensato, ¿verdad? En no darle, por ejemplo, no se le puede dar el púlpito a cualquier persona o cualquier predicador, a menos que sea del mismo movimiento, porque por ahí en otros se han infiltrado muchas doctrinas raras y extrañas que la palabra de Dios no enseña. Muchas cosas que estamos viendo que la palabra de Dios no lo enseña. Por eso es que muchos tristemente se han dividido. Ha habido movimientos que estuvieron muy bien al principio, pero después dejaron entrar, ¿verdad?, toda cosa por falta de entendimiento, por falta de discernimiento. Dijo un predicador que es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Fíjense, hermanos, cómo es importante que nosotros tengamos discernimiento, porque si no puede causar división en el cuerpo del Señor. Amados hermanos, y así, hermanos, podemos ver otras cosas. Por ejemplo, hermanos, la falta de discernimiento ha causado que muchos se muestren deshonestos o ha causado la deshonestidad. La Biblia dice en Tito 2, 1 y 2: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Entonces, es importante ver, hermanos, que en la Biblia nos habla mucho también de la honestidad, pero muchos que pues no entienden la palabra de Dios, que no comprenden, que les falta discernimiento, pues lo que quieren ellos es pues dividirse y además quieren, en otras palabras, libertinaje. Hay personas que pues dicen: no, es que aquí no me dejan usar el pantalón, ¿verdad? No me dejan maquillarme. Pues lo que quieren es libertad, pero una libertad no agradable. Les gustan mucho las modas. Entonces, ¿qué hacen? Pues se vuelven deshonestas. Sabemos que nosotros como cristianos tenemos una identidad. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una lámpara debajo de un almud, sino sobre el candelero, así para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, hermanos, que nosotros debemos ser luz, pero si nos comportamos mundanamente, deshonestamente, si vestimos deshonestamente, pues ¿dónde está la diferencia? Es necesario tener, ¿verdad?, ese temor de Dios. Hasta dice la Biblia, hermanos, que, ¿verdad?, que la mujer sabia es de bendición, hermanos. Bueno, entonces vemos que ha causado muchas consecuencias la falta de discernimiento, hermanos. Incluso, ¿verdad?, ha sido también por las fuentes. Hay fuentes de confusión, es decir, que por donde quiera nos vienen muchos anuncios, ¿verdad? Hay medios por los cuales
se introducen las falsas doctrinas. Por ejemplo, los libros. Los libros, claro que es muy bueno leer. Dijo el apóstol, entre tanto que voy, ocúpate en leer. Le dijo a Timoteo. Pero es muy importante que como cristianos seamos muy cautelosos para poder distinguir cuando se esté leyendo algún libro, ¿verdad? Nosotros, al conocer la palabra de Dios, esta nos advertirá si lo que estamos leyendo es algo contrario a la sana doctrina. Para eso, hermanos, debemos tomar en cuenta lo que dice la Biblia en primera a los Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Hace mucho tiempo leí el libro de La Cuarta Dimensión del pastor Paul Yonggi Cho, el cual, pues, por ejemplo, me llamó la atención que hablaba en un capítulo de la incubación, que decía que uno se embarazaba de lo que quería tener y ya cuando pasaba el tiempo, al tiempo de dar a luz, ya lo podía uno obtener. Cosa que pues no lo habla la palabra de Dios. Y así muchos tuvieron influencia de él, autores y predicadores cristianos. Entonces uno tiene que ver los libros, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios discernir si están en el Espíritu, si son de Dios. Por otro lado, ¿verdad? Ha habido pues algunos con tema que están fuera del contexto de la Biblia. Por ejemplo, hay un libro que se llama Atar y Desatar, de Guillermo Maldonado, ¿verdad? Que les digo que está fuera de contexto. Nosotros, hermanos, debemos ser como los hermanos de Berea, que todo lo que el apóstol Pablo les predicaba, ellos lo cotejaban con la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que, como se dice, no nos comamos todo, sino que debemos ver si es de Dios, si está bien conforme a la palabra, o es un invento, o es un razonamiento de los hombres. Por otro lado, hermanos, también hay otra fuente de confusión que es por ejemplo, la televisión enlace, donde cada cierto tiempo piden que se siembre o se pacte con dinero, siendo que nosotros no podemos pactar con Dios. Sin duda que usan ganchos para que los incautos caigan en su trampa. Además, hermanos, la iglesia, hay otra, por ejemplo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es muy conocida por Pare de Sufrir. Esta secta está definitivamente muy lejos de la palabra de Dios, de la verdad. Pues dice la Biblia que en el mundo tendremos aflicción, y ellos pues dicen, no, pare de sufrir, ya no vas a sufrir. Entonces, además, esta secta está llena de rituales, con muchos fetiches, poniendo su fe en eso y no en Cristo Jesús. Son personas que incluso enseñan a judaizar, quitando la gracia y la fe en Dios. Hermanos, dijo un hombre llamado Charles Spurgeon, no puedo soportar la falsa doctrina, no importa qué tan perfectamente organizada me la presenten. Entonces, hermanos, hay que examinarlo todo con la ayuda del Señor. El cristiano debe ser guiado por el Espíritu de Dios, el cual le da la capacidad de examinar y comprender y distinguir, o para distinguir entre el bien y el mal. También debe evitar acudir a conferencias y reuniones fuera del movimiento al cual pertenecemos, porque pues cuando ya viene una persona, viene dañada, afectada, porque le enseñaron una doctrina herética. La Biblia dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas,
porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Sí, hermanos, porque una persona que se extravía difícilmente puede, ¿verdad?, regresar a la luz, pero debemos orar, hermanos, para que Dios traiga a esas personas, ¿verdad?, que se han extraviado y vuelvan al redil. Bueno, hermanos, es importante pues pedirle al Señor, por otro lado, pues que nos ayude a discernir. Es importante aprender a discernir. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo número 5, el versículo número 11 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice así: del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de aclarar, por cuanto sois flacos para oír, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados hermanos, es importante aprender a discernir lo espiritual. Bueno, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, hermanos, la palabra de Dios nos revela, hermanos, que el discernimiento es una habilidad que todos los cristianos deberíamos poseer, pero que no necesariamente todos tenemos. De hecho, muchas personas se caracterizan por su deficiencia para discernir. Amados hermanos, el discernimiento es una cualidad que el Espíritu de Dios cultiva en nosotros en la medida que maduramos. Por ejemplo, hermanos, un niño bebé, por ejemplo, está gateando y pues así como se le puede dar su mamila, se le cae al piso y la lleva a su boca y se está alimentando, pero así también puede tomar una botella, por ejemplo, de veneno o comer ahí cosas que, por ejemplo, para matar ratas, veneno para ratas, también se lo puede llevar a la boca. Entonces es necesario madurar, porque para eso necesitamos, hermanos, ya no ser niños, ¿verdad? Entonces el enemigo, ¿verdad?, quiere pues engañar usando a personas. Bueno, este texto bíblico, hermanos, nos dice que aquellos que comen el manjar o alimento sólido, refiriéndose a las enseñanzas más profundas de la palabra, tienen la habilidad para hacer ese discernimiento. Pero el mismo texto hace referencia a otros que todavía están consumiendo leche, que están todavía en necesidad de las cosas básicas del Evangelio y no tienen entonces la capacidad de discernir correctamente. De hecho, aquí el apóstol San Pablo alude, ¿verdad?, lamentablemente, que algunos habían retrocedido, no habían avanzado. Decía, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Cuando, hermanos, no estamos progresando, naturalmente que regresamos, ¿verdad? Es como cuando uno sube una escalera, pues no podemos mantenernos ahí, tenemos que regresar,
porque nos cansamos si subimos 2 o 3 escalones, no podemos estar todo el tiempo ahí, se tiene que regresar. Asimismo, hermanos, es importante que el cristiano madure, ¿verdad? El discernimiento, hermanos, es logrado a través de los sentidos ejercitados, como nos enseña este texto de Hebreos. Pero esos sentidos son ejercitados por el consumo de la palabra de Dios. Ese consumo, hermanos, diario, ¿verdad?, de alimento sólido. Hermanos, cuando hablamos de alimento sólido no nos estamos refiriendo a nuevas verdades, sino a un mejor entendimiento y a una mejor aplicación de las verdades ya reveladas por Dios en su palabra. Por otro lado, esta palabra ejercitados también nos da una idea de que la persona con discernimiento es alguien diligente y que por tanto está acostumbrado al estudio de la palabra y a la meditación de la misma. De tal manera que con frecuencia ese creyente se ha visto en necesidad de aplicar lo aprendido a situaciones de la vida diaria que le han permitido llegar a tener sus sentidos ejercitados para diferenciar entre la verdad y el error. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, fue inspirada de manera infalible por el Espíritu de Dios, hermanos. Ese mismo Espíritu ilumina la mente del creyente para entender su palabra con claridad, cuando éste se dispone a escudriñarla con la intención de aplicarla a su vida. La Biblia dice, hermanos, que no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Muchos viven tratando de discernir las circunstancias de los demás, pero siempre errando en cómo discernir sus propias situaciones. Como tratar de identificar la paja en el ojo de mi hermano, o cómo tratar de identificar la paja en el ojo de mi hermano sin antes ver la viga en el mío. Entonces es necesario que nos examinemos nosotros primeramente a la luz de la palabra del Señor. Amados hermanos, sabemos que el discernimiento nos ayuda mucho. Incluso, hermanos, Dios ha dado a su pueblo dones. La Biblia dice que Él nos ha dado dones. Y hermanos, otro de los dones, precisamente el discernimiento de espíritu, es un don del Espíritu Santo de Dios. Dice en 1 Corintios, dice la palabra, a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, hermanos, Dios también ha dado a su iglesia este don de discernimiento de espíritus. Fíjense, hermanos, que se ha sugerido que la importancia de este don tiene que ser evaluada de acuerdo al lugar que el apóstol le asigna en su lista. En esta lista de dones, hermanos, dice aquí en 1 Corintios que inmediatamente después del don de profecía, necesariamente debe existir el don del discernimiento para diferenciar entre lo genuino y lo falso, entre lo espiritual y lo carnal, entre lo divino y lo diabólico. Este orden inmediato del don de discernimiento al de profecía ha sido un poder judicial y crítico. Pero recordando, hermanos, que pues más que nada ahora es el que predica, el que habla la palabra, es un profeta que debe ser examinado, que debe ser, ¿verdad?, llevado para que pueda discernirse ese mensaje, esa palabra. Por ejemplo, en la Biblia hay ejemplos, hermanos, hay ejemplos de algunos que tuvieron que
manifestaron en su vida ese don de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 16 al 18 nos dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Vemos, hermanos, que el apóstol San Pablo usó de este don para, hermanos, ver que esta mujer era una adivina, una persona que tenía un espíritu pitónico, y bueno, pues el Señor la hizo libre, gracias a Dios. Y así, hermanos, durante el tiempo de la iglesia, por ejemplo, la Biblia habla de Ananías y Zafira, ¿verdad? De que, hermanos, la Biblia nos habla de que ellos fueron juzgados por haber mentido al Espíritu Santo. Entonces, para juzgar hechos malintencionados, San Pedro, ejercitando el don, percibió más bien el engaño que habían tramado Ananías y Zafira, lo sacó públicamente a la luz y trajo juicio sobre ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, se manifestaron el caso de San Pablo con Elimas el encantador. Y así, hermanos, vemos que hubo siempre ese don. Amados hermanos, también la Biblia nos habla que la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, también pudo usar ese don. En Apocalipsis 2:2 dice: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Cuando la Biblia nos habla, la palabra probado viene de esta raíz que dice peirasas, significa aquí poner a alguien bajo prueba a fin de descubrir qué clase de persona es. Personas que pretenden ser apóstoles se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, fueron descubiertos no tanto, hermanos, por el criterio natural de los miembros de la iglesia, sino por la oportunidad dada al Espíritu Santo de manifestarse a través del don de discernimiento. Entonces, amados hermanos, el Señor quiere que cada uno de nosotros pues tengamos los sentidos ejercitados para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque es muy importante, sin duda que necesitamos ese discernimiento para poder oír la voz del Señor. Queremos oír la voz del Señor, que es nuestro buen pastor. La Biblia dice en San Juan 10, 3 y 4: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amados hermanos, qué importante es reconocer la voz del buen pastor. Entonces, cuando uno tiene discernimiento, vamos a captar si esa voz es del Señor o es de un falso profeta, de un falso maestro. Es necesario entonces, hermanos, pedirle al Señor para que Él nos ayude, para comprender también, hermanos, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, es importante que nosotros le pidamos a Dios discernimiento. Incluso, hermanos, para distinguir la verdad del error.
Otra razón por la que necesitamos un espíritu de discernimiento es para reconocer los engaños. Mucho de lo que vemos y escuchamos se basa en una perspectiva influenciada por el mundo y por Satanás, el padre de la mentira. Incluso hasta nuestros sistemas educativos están plagados de errores. En las escuelas primarias, secundarias se enseña que somos producto de la evolución, y en las universidades adoctrinan con estas ideas ateas. Es por eso importante, hermanos, pedirle a Dios discernimiento para evitar incluso ser engañados por el pecado. El apóstol San Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el pecado es engañoso y al final solo produce una amarga cosecha. Los placeres de la vida nos son dados por Dios, pero somos tentados a ir más allá de los límites que Él ha fijado. Por tanto, debemos considerar las consecuencias que nos esperan y recordar las bendiciones de la obediencia. Bendito sea el Señor, porque Él quiere, hermanos, que nosotros seamos muy bendecidos, que le pidamos al Señor. No podemos, hermanos, no es algo que podamos fabricar nosotros mismos, eso de adquirir ese discernimiento, sino una cualidad que desarrollamos cuando tenemos o cuando estamos firmes en la oración y en la lectura de la Biblia. Cuando más tiempo pasemos comunicándonos con el Señor y llenándonos, ¿verdad?, nuestra mente con sus pensamientos, más discernimiento tendremos. Hermanos, es importante dejar que el objetivo sea, hermanos, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe en todo momento, para que así, ¿verdad?, tenemos que vigilar lo que permitimos que entre a nuestra mente. Por la presencia, hermanos, continua del Espíritu Santo en nosotros, nosotros nunca tenemos que tomar una decisión solos o confiar en nuestros limitados recursos. Él está siempre con nosotros, ¿verdad? El Señor ha prometido, hermanos, de su Espíritu Santo, que Él mandaría el Consolador para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y Cristo está con nosotros, su palabra está con nosotros, para que nosotros siempre tengamos, ¿verdad?, ese discernimiento espiritual. Hoy el Señor nos invita, hermanos, para que podamos discernir entre el bien y el mal, y así como Salomón, que le pidió a Dios, ¿verdad?, Dios le dio. La Biblia dice, hermanos, si nosotros pedimos algo, ¿verdad?, si pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a orar para pedirle al Señor discernimiento espiritual y que nos dé más de su Espíritu, más de su gracia, y que amemos su palabra, hermanos, que podamos someternos al Señor con todo nuestro corazón. Les invito a que oremos y demos gracias a Dios por este momento. Buen Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí para escuchar tu palabra, para este consejo, Señor, que nos das a través de ella. Permite, Padre, que tu pueblo, tu iglesia, no sea engañado, que tu iglesia pueda tener sus sentidos ejercitados a través de la palabra, a través de la lectura de tu palabra, que podamos, Señor, leerla, que podamos amar tu palabra, que podamos guardarla y llevarla a la vía de la práctica, para que de esta manera podamos, Señor, ser siempre bendecidos por ti, Padre. Gracias, Señor, gracias por todo. Síguenos ayudando. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor sea con ustedes abundantemente.